La abuela abandonada solo heredó la casa de montaña de sus hijos, pero descubrió el secreto escondido allí. El amanecer cayó gris sobre la sierra mexicana. La neblina bajaba pesada desde los cerros, arrastrándose entre los pinos como si tuviera vida propia. Y el viento de enero mordía la piel con ese frío húmedo que se mete hasta los huesos. Doña Eulalia apretó el rebozo de lana contra el pecho, sintiendo cómo le temblaban las manos. Aunque no sabía si era por el frío o por lo que estaba a punto de pasar, frente a ella, la casa de piedra donde había vivido 32 años parecía mirarla diferente. Ya no era su hogar. Ramiro, su hijo mayor, salió por la puerta con ese andar pesado que había heredado de su padre, pero sin nada de la bondad de don Julián. Traía en la mano un manojo de llaves oxidadas que hizo sonar como quien sacude una matraca. «Es lo único que te toca, mamá», dijo sin mirarla a los ojos, dejando caer las llaves en la palma arrugada de Eulalia. «La casita de arriba, ya no tenemos dónde meterte». Las palabras le cayeron como piedras. Eulalia abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero la garganta se le cerró. 32 años, levantándose antes de que cantara el gallo para hacer las tortillas. Cortando leña cuando don Julián ya no podía. Lavando ropa ajena en el arroyo para pagarles los cuadernos de la escuela. Y ahora esto. Leticia apareció detrás de su hermano, cruzada de brazos, con esa mirada dura que últimamente traía siempre. Era más alta que Ramiro, con el pelo negro amarrado en una cola tirante que le jalaba la cara y la hacía ver más cruel de lo que ya era. «No hagas drama, mamá», soltó Leticia, empujando con el pie un costal viejo hacia el camino de tierra. «Aquí está tu ropa, y aquí manda la gente que trabaja, no las que ya no pueden ni con su alma». Eulalia sintió que el mundo se le iba de lado. La gente que trabaja, ¿acaso no había trabajado ella toda su vida? ¿Acaso no se había partido el lomo en el ejido cargando costales de maíz que pesaban más que ella misma? ¿No había fregado pisos ajenos, lavado ropa hasta que las manos se le agrietaban, cocinado en fogón de leña mientras el humo le quemaba los ojos? «Hija», alcanzó a murmurar, pero Leticia ya le había dado la espalda. Ramiro tampoco dijo más. Se metió a la casa y cerró la puerta con un golpe seco que retumbó en el pecho de Eulalia como un tambor fúnebre. Así nomás, como quien cierra la puerta a un perro callejero, el viento sopló más fuerte, levantando tierra del camino. Eulalia se quedó ahí parada, sosteniendo las llaves como si fueran veneno. Sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos, no lloró, todavía no. Algo dentro de ella se negaba a darles esa satisfacción. Un ruido pequeño la sacó de su aturdimiento. Emiliano, su nietecito de 8 años, salió corriendo de la casa con los ojos llenos de lágrimas y se le prendió del cuello con una fuerza desesperada. «Abuelita, no me dejes», le susurró contra el rebozo, temblando como hoja en la tormenta. «Por favor, no me dejes». Eulalia lo apretó fuerte contra su pecho, sintiendo el corazoncito del niño latir como pájaro asustado. Emiliano era hijo de Leticia, pero ella nunca le había puesto mucha atención. Demasiado ocupada con sus ambiciones, con sus planes de irse a la ciudad, con todo menos con su propio hijo. Así que Eulalia lo había criado. Ella le enseñó a amarrarse las agujetas, a rezar antes de dormir, a no tenerle miedo a los truenos. «No te voy a dejar, mi niño», le dijo en voz baja besándole la cabeza. «Tú te vienes conmigo, donde yo vaya, tú vas». Se agachó como pudo, aunque la rodilla derecha le tronó feo. Recogió el costal que Leticia había aventado y tomó a Emiliano de la mano. Así, con las llaves en una mano y al niño en la otra, comenzó a caminar por el sendero de lajas viejas que subía hacia la montaña. No volteó atrás, ni una sola vez. El camino era empinado y las piedras estaban resbalosas por la neblina. Eulalia caminaba despacio,
arrastrando un poco la pierna derecha, esa que le había quedado mal desde que se cayó en el arroyo hacía 3 años. Emiliano la agarraba fuerte de la mano, callado, solo sorbiendo mocos de vez en cuando. Tardaron casi media hora en llegar. La casa apareció entre la niebla como un fantasma, paredes de piedra vieja, techo parchado con láminas oxidadas que alguna vez fueron plateadas y ahora eran puro color de herrumbre. El musgo crecía entre las grietas de los muros, verde y negro, como si la montaña estuviera comiéndose la casa poquito a poco. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad y cuando Eulalia metió la llave en el candado, tuvo que jalarla con fuerza para abrirla. El interior olía a tierra mojada y abandono, a años de soledad. Las ventanas sin vidrios dejaban entrar el viento helado y en el piso de tierra había charquitos de agua de lluvia que se habían filtrado por las goteras. En una esquina había un fogón de piedra, negro de tanto uso antiguo, y junto a él unas ollas abolladas que alguien había dejado ahí quién sabe cuándo. Emiliano se quedó parado en la entrada, mirando todo con ojos grandes y asustados. «Aquí vamos a vivir». «Abuelita», preguntó con un hilito de voz. Eulalia tragó saliva, sintió que algo se le quebraba adentro, como una rama seca que se parte. Toda su vida, todo su trabajo, todo su sacrificio, para terminar aquí, en esta casa que más parecía tumba que hogar. Pero entonces miró a Emiliano, vio sus ojitos llenos de miedo y confianza al mismo tiempo y supo que no podía quebrarse, no todavía. El niño la necesitaba y mientras alguien la necesitara, ella seguiría de pie. «Sí, mi niño», dijo forzando una sonrisa que le dolió en el alma. «Aquí vamos a vivir y vas a ver que la vamos a arreglar bonita». Dejó el costal en el suelo, se quitó el rebozo y empezó a sacudir el polvo de una banca de madera que había contra la pared. Las manos le temblaban, pero las mantenía ocupadas. Siempre había sido así. Cuando el dolor era demasiado, ella se ponía a trabajar. Emiliano la ayudó como pudo, barriendo con una rama seca que encontró afuera. No hablaban mucho. ¿Qué había que decir? El silencio se llenaba con el sonido del viento silbando por las rendijas y el goteo constante del agua cayendo en las ollas viejas. Cuando el sol empezó a bajar, aunque no se veía por la neblina, Eulalia juntó leña húmeda del montón que había junto al fogón y logró prender un fuego pequeño. El humo le picó los ojos, pero al menos daba algo de calor. Abrió el costal y sacó lo poco que tenían, 2 cobijas raídas, un cambio de ropa para cada uno y un paquete de tortillas duras que doña Tomasa, su vecina del rancho de abajo, le había metido a escondidas. Partió las tortillas y se las dio a Emiliano con un poco de sal. No había más. El niño las comió sin quejarse, aunque Eulalia sabía que tenía hambre de verdad. Ella apenas probó bocado. Se le había cerrado el estómago. Afuera las campanas de la iglesia del pueblo sonaron a lo lejos, marcando las 6 de la tarde. Ese sonido le recordó que todavía existía un mundo más allá de esta casa, más allá de esta humillación. Un lugar donde la palabra todavía valía, donde la gente se miraba a la cara, pero ahora ese mundo le quedaba muy lejos. Envolvió a Emiliano en las 2 cobijas y lo acostó en la banca de madera, arrullándolo hasta que se quedó dormido. Entonces, y solo entonces, se permitió llorar. Se sentó en el suelo de tierra junto al fogón moribundo y dejó que las lágrimas le corrieran por las mejillas arrugadas. Lloró por los años perdidos, lloró por la ingratitud de sus hijos, lloró por don Julián, que se había ido y la había dejado sola en este mundo cruel. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, hasta que solo le salían sollozos secos que le dolían en el pecho. El fuego se apagó, la casa quedó en penumbras y doña Eulalia se quedó dormida ahí, en el piso frío, con el rebozo como almohada y el peso del abandono como cobija. Mañana sería otro día,
Pero esta noche, la primera noche en su nueva prisión, solo había silencio, frío y la certeza amarga de que cuando uno envejece, ni siquiera la sangre te respeta. Eulalia despertó con el cuerpo adolorido y la espalda tiesa como tabla. La luz gris del amanecer se colaba por las rendijas de la puerta y por las ventanas sin vidrios, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Se incorporó despacio, sobándose la rodilla mala que le palpitaba de dolor después de haber dormido en el suelo. Emiliano seguía dormido en la banca, hecho bolita bajo las cobijas, respirando pausado. Eulalia lo miró un momento y sintió que algo se le apretaba en el pecho. Ese niño no merecía esto. Ninguno de los dos lo merecía. Se puso de pie con esfuerzo. Se echó el rebozo sobre los hombros y salió a explorar lo que ahora era su hogar. La palabra le sonaba amarga en la mente. Hogar. Esto era más bien un destierro. Afuera. La neblina seguía espesa, pegada a la tierra como sábana mojada. El sendero de lajas viejas desaparecía entre la maleza, y más allá se alcanzaban a ver los pinos oscuros recortándose contra el cielo gris. El silencio era pesado, roto solo por el goteo constante del agua escurriendo del techo y el graznido lejano de algún cuervo. Eulalia caminó alrededor de la casa revisando. El techo de lámina tenía más agujeros de los que había pensado. Algunos parches viejos ya no servían para nada, y por ahí se metía el agua sin piedad. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo por el lado norte, y en algunas partes las piedras estaban tan flojas que podía moverlas con la mano. Detrás de la casa encontró un montón de leña podrida, un balde oxidado con un agujero en el fondo y un camino angosto que bajaba entre los árboles. Eulalia lo siguió, arrastrando un poco la pierna, hasta que escuchó el sonido del agua. El manantial ahí estaba, brotando entre las rocas, cristalino y frío. Al menos eso sí funcionaba. Agua tenían, lo demás, bueno, lo demás habría que verlo día con día. Regresó a la casa y encontró a Emiliano despierto, sentado en la banca, con las cobijas todavía envueltas, mirándola con esos ojos grandes que le partían el alma. ¿Tienes hambre, mi niño?, le preguntó. Aunque sabía la respuesta, Emiliano asintió sin decir nada. Eulalia rebuscó en el costal, quedaban 3 tortillas duras y nada más. Las partió en pedazos y se las dio al niño con un poco de agua del cántaro que había llenado en el manantial. Ella no comió. Le dijo a Emiliano que no tenía hambre, pero la verdad es que prefería que el niño comiera todo. «Abuelita», dijo Emiliano con voz bajita, después de tragarse el último pedazo, «¿por qué mi mamá nos dejó aquí?». La pregunta le cayó a Eulalia como cachetada. ¿Qué le decía? ¿Cómo le explicaba a un niño de 8 años que su propia madre lo había desechado como traste viejo? Que su tío había hecho lo mismo con la abuela que los crió a todos. «A veces la gente olvida lo que es importante», respondió al fin, pasándole la mano por el pelo. «Pero tú y yo no nos vamos a olvidar, ¿sale?». Emiliano asintió, aunque Eulalia sabía que no entendía del todo. Se pasó la mañana intentando hacer la casa más habitable. Barrió el piso de tierra con una escoba hecha de ramas que amarró con mecate viejo. Tapó las goteras más grandes con trapos que sacó del costal. Lavó las ollas abolladas en el manantial y las puso a secar junto al fogón. Cada movimiento le costaba. La rodilla le tronaba cada vez que se agachaba, la espalda le dolía del esfuerzo y las manos se le agrietaban con el frío y el agua helada. Pero siguió adelante. ¿Qué más podía hacer? Quedarse sentada a llorar no iba a arreglar nada. Emiliano le ayudaba como podía, trayéndole piedras para tapar huecos en las paredes, juntando leña seca que encontraba bajo los pinos. No se quejaba, pero Eulalia lo veía temblar del frío, y eso le dolía más que cualquier cosa. Al mediodía, cuando el sol intentaba romper la neblina sin lograrlo, escucharon pasos en el sendero. Eulalia se puso tensa.
Habrían venido Ramiro y Leticia a echarlos de aquí también, pero no. Era doña Tomasa. La mujer apareció entre la niebla como aparición, cargando una canasta cubierta con un trapo. Tomasa era vecina del rancho de abajo, una mujer callada de unos 60 años, viuda también, de manos fuertes y mirada firme. Había conocido a Eulalia desde que llegó al ejido hace 30 y tantos años, y siempre había sido de pocas palabras, pero mucha acción. «Doña Eulalia», dijo nomás, sin saludos largos. «Tomasa», respondió Eulalia sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Tomasa entró a la casa sin pedir permiso, miró alrededor con esos ojos que no perdonaban, y soltó un bufido. «Esto es una vergüenza», dijo dejando la canasta en el suelo. «Una vergüenza lo que le hicieron». Eulalia no supo qué responder. Las lágrimas le vinieron solas, pero se las limpió rápido con el dorso de la mano. «Aquí traigo maíz», dijo Tomasa destapando la canasta. «Un pedazo de queso que me sobró, unas velas para la noche y frijoles. No es mucho, pero algo es algo». «Tomasa, yo no puedo». «Nada de no puedo», la cortó Tomasa con ese tono que no admitía discusión. «Usted me ayudó cuando enterré a mi José. ¿Ya se le olvidó? Me quedé 3 días en su casa porque no podía ni pararme de la tristeza. Y usted me dio de comer. Me cuidó como si fuera su propia hermana». Eulalia recordaba, claro que recordaba. Tomasa había perdido a su esposo de un infarto fulminante y se había quedado sola sin hijos, sin nada. Eulalia la había acogido, la había consolado, había velado el cuerpo de don José junto a ella toda la noche. «Además», siguió Tomasa, ahora con la voz más suave, «usted no está sola. A lo mejor sus hijos no valen ni lo que pesa un gallo desplumado, pero hay gente que sí la aprecia. ¿Me entiende?» Eulalia asintió. Sin poder hablar, Emiliano se acercó a ver la canasta y Tomasa le revolvió el pelo. «Ándale, chamaco, ayúdame a sacar esto». Entre los 3 acomodaron las provisiones. El maíz lo guardaron en una olla tapada para que no se lo comieran los ratones. El queso lo envolvieron en un trapo limpio. Los frijoles los pusieron en otra olla y las velas las dejaron junto al fogón. «¿Ya vio el techo?», preguntó Tomasa señalando las goteras. «Sí, está todo agujerado. Tengo unas láminas que ya no uso. Le mando a mi sobrino que se las suba mañana y trapos no le van a faltar. Tengo un costal lleno. Tomasa, de verdad, yo...» «Nada de verdad», volvió a cortarla Tomasa. «Aquí en la sierra nos ayudamos o nos hundimos, así de simple». Se quedó un rato más, ayudando a tapar más huecos, a acomodar las cosas. Hablaba poco, pero su presencia era como un bálsamo. Cuando se fue, ya entrada la tarde, Eulalia se sintió un poco menos sola. Esa noche cocinó frijoles en el fogón. No eran muchos, pero al menos estaban calientes. Los sirvió en las ollas abolladas y comió junto a Emiliano. Sentados en el suelo junto al fuego, el niño comió con hambre, limpiando el plato con un pedazo de tortilla. «Está rico, abuelita», dijo, y le sonrió por primera vez en 2 días. Esa sonrisa le llegó a Eulalia hasta el fondo del alma. Tal vez la casa estaba en ruinas, tal vez sus hijos la habían traicionado, tal vez el cuerpo le dolía y el futuro se veía negro, pero ese niño todavía sonreía, todavía confiaba en ella, y eso significaba que no podía darse por vencida. Después de comer, envolvió a Emiliano en las cobijas y lo acostó de nuevo en la banca. Esta vez prendió una de las velas que Tomasa había traído, y la casa se llenó de una luz amarilla y temblorosa que alejaba un poco las sombras. «Abuelita», murmuró Emiliano ya medio dormido, «¿mañana va a ser mejor?». Eulalia le acarició la frente, apartándole el pelo de los ojos. «Mañana vamos a hacer que sea mejor, mi niño, te lo prometo». Se quedó ahí sentada, viendo cómo el niño se dormía, escuchando el viento soplar afuera y el goteo constante del agua cayendo en las ollas. A lo lejos,
Las campanas de la iglesia marcaron las 8 de la noche. Eulalia cerró los ojos y pensó en don Julián. ¿Qué le diría a él? Si pudiera verla ahora, probablemente la regañaría por dejarse vencer tan fácil. Julián siempre había sido así, terco, trabajador, convencido de que no había problema que no se pudiera resolver con esfuerzo y dignidad. «No me voy a dar por vencida, viejo», susurró en voz baja. «No por mí, sino por el niño». La vela siguió ardiendo hasta consumirse, y cuando se apagó, la casa quedó en penumbras. Pero Eulalia ya no sentía tanto miedo como la noche anterior. Todavía dolía, todavía era injusto. Pero ahora sabía que no estaba completamente sola. Mañana sería otro día de trabajo, de dolor, de luchar contra el frío y el hambre. Pero lo enfrentaría de pie, como siempre lo había hecho, porque eso era lo único que le quedaba, su dignidad, y esa nadie se la iba a quitar. Los días siguientes cayeron uno tras otro como piedras en un pozo sin fondo. Eulalia se levantaba antes del alba, cuando todavía estaba oscuro y el frío era tan intenso que le entumecía los dedos. Prendía el fogón con leña húmeda que tardaba en agarrar. Calentaba agua para el café aguado que compartía con Emiliano. Y salía a buscar más leña entre los pinos. Cada mañana era una batalla contra el dolor. La rodilla le tronaba con cada paso. La espalda le ardía cuando se agachaba, las manos se le agrietaban más y más. Pero no paraba, no podía parar. Una tarde, mientras barría el piso por tercera vez esa semana, el cansancio la venció. Se sentó en la banca, dejó caer la escoba de ramas y cerró los ojos. Los recuerdos llegaron como oleadas. Uno tras otro, sin pedirle permiso, se vio a sí misma de joven, recién llegada al ejido con don Julián. Tenía 22 años y estaba embarazada de Ramiro. Julián había conseguido un pedacito de tierra y una casa pequeña, nada del otro mundo, pero era de ellos. Ella se había enamorado de ese hombre callado y trabajador que la trataba con respeto, que nunca le levantó la voz, que le prometió una vida digna y cumplió. Julián trabajó como mula durante 30 años. Sembraba maíz, arreglaba cercas, ayudaba a los vecinos en las cosechas. Eulalia trabajaba a su lado, cocinaba para los jornaleros, lavaba ropa ajena en el arroyo, vendía tamales en las fiestas del pueblo. Entre los dos sacaron adelante a Ramiro y luego a Leticia, que nació 3 años después. Recordó las noches en que los niños eran pequeños, cuando dormían los 4 en la misma habitación porque no había más. Ramiro lloraba mucho de bebé, cólicos que no lo dejaban descansar, y Eulalia se pasaba horas meciéndolo, cantándole bajito para que Julián pudiera dormir y levantarse temprano a trabajar. Leticia había sido diferente. Callada, seria desde chiquita, siempre con esa mirada calculadora, Eulalia recordaba cuando la niña tenía unos 6 años y le preguntó: «Mamá, ¿por qué somos pobres?». Y ella le había respondido: «No somos pobres. Mija, somos trabajadores, que no es lo mismo». Pero Leticia nunca entendió la diferencia. Los años pasaron. Ramiro creció fuerte, ayudaba a su padre en el campo. Leticia estudiaba en la escuela del pueblo. Sacaba buenas calificaciones. Eulalia pensaba que lo estaban haciendo bien, que sus hijos valorarían el esfuerzo, que aprenderían que la dignidad no se mide en pesos. Se equivocó. La primera señal llegó cuando Ramiro tenía 17 años. Don Julián le había encargado vender unos costales de maíz en el pueblo y traer el dinero para comprar semilla. Ramiro regresó con la mitad del dinero, diciendo que le habían pagado mal. Julián no le creyó, pero tampoco lo confrontó. Nomás lo miró con esa tristeza que Eulalia conocía bien y no dijo nada. Después vinieron más cosas, herramientas que desaparecían y aparecían empeñadas, dinero que faltaba de la caja donde guardaban los ahorros, mentiras pequeñas que se iban haciendo grandes,
Leticia fue peor. Cuando terminó la secundaria, consiguió trabajo en una tienda del pueblo y empezó a avergonzarse de sus padres. Ya no quería que fueran a verla. Decía que sus amigos se burlaban, dejó de comer con ellos, llegaba tarde, salía temprano. Y cuando quedó embarazada de Emiliano a los 23 años, ni siquiera les dijo quién era el padre. El hombre se esfumó y ella dejó al bebé con Eulalia como quien deja un paquete. «Cuídemelo, mamá, yo tengo que trabajar». Y Eulalia lo cuidó. Crió a Emiliano como había criado a sus propios hijos, con el mismo amor, las mismas canciones, los mismos cuentos antes de dormir, porque así era ella, incapaz de negarle nada a su familia, aunque su familia cada vez le diera menos. Luego vino la enfermedad de don Julián. Eulalia apretó los ojos con fuerza, pero las lágrimas se le salieron de todas formas. Esa había sido la peor época, ver a su Julián, ese hombre que había sido pura fuerza y voluntad, irse apagando poquito a poco. El cáncer se lo comió por dentro durante 8 meses. 8 meses de dolor, de noches sin dormir, de cuidarlo cuando ya no podía ni ir al baño solo. Ramiro y Leticia casi no aparecieron, siempre tenían alguna excusa. El trabajo, las ocupaciones, el cansancio. Visitaban una vez a la semana, se quedaban 10 minutos y se iban. Dejaban a Eulalia sola con el enfermo, con las medicinas caras que había que comprar, con las deudas que se iban amontonando. La noche que Julián murió, Eulalia estaba sola con él. Le sostenía la mano, sintiéndola cada vez más fría, escuchándolo respirar cada vez más despacio. En algún momento, Julián abrió los ojos y la miró con esa claridad que ya no tenía hacía semanas. «Eulalia», le susurró con voz quebrada, «los papeles, busca donde el fuego calienta, prométeme que vas a buscar». Ella no entendió, pensó que era el delirio de la muerte, las últimas palabras sin sentido. Le apretó la mano y le dijo que sí, que lo prometía, solo para darle paz. Julián cerró los ojos y dejó de respirar 5 minutos después. El funeral fue sencillo, poca gente, porque ya casi no les quedaban amigos. Ramiro y Leticia lloraron, pero Eulalia se preguntaba si lloraban por el padre o por la herencia que esperaban. Resultó que no había herencia, solo deudas, la casa, las tierras del ejido. Todo estaba comprometido o vendido para pagar las medicinas. Lo único que quedó fue la casita de la montaña, esa que nadie quería porque estaba en ruinas, porque no valía nada, y se la dieron a ella como quien da las obras. Un año después de enterrar a Julián, ahí estaba, sola en esa casa maldita, con un niño de 8 años y nada más. Eulalia abrió los ojos. Emiliano estaba frente a ella, mirándola preocupado. «Abuelita, ¿por qué lloras?». Se limpió las lágrimas con el borde del rebozo. «No lloro, mi niño. Nomás me entró algo en el ojo», pero Emiliano no le creyó. Se sentó junto a ella y le tomó la mano con sus manitas pequeñas. «Yo te quiero mucho, abuelita», dijo en voz bajita. Esas palabras le rompieron algo adentro a Eulalia, algo que llevaba aguantando desde que llegaron a esa casa. Se abrazó al niño y lloró de verdad, sin esconderse, dejando salir todo el dolor que traía guardado. «Yo también te quiero, mi niño. Tú eres lo único bueno que me queda». Esa noche, después de que Emiliano se durmió, Eulalia salió de la casa. La neblina se había levantado un poco y se podían ver algunas estrellas entre las nubes. El viento soplaba frío, pero ella se quedó ahí parada, mirando hacia abajo donde estaba el pueblo, donde vivían Ramiro y Leticia, en la casa que alguna vez fue suya. Había escuchado rumores en el pueblo. Doña Tomasa se los había contado con esa cara de rabia contenida que ponía cuando algo la indignaba. Ramiro y Leticia estaban tramitando papeles para vender las tierras del ejido. Decían que necesitaban el dinero, que ya no querían vivir ahí, que se iban a ir a la ciudad. Las tierras que don Julián había trabajado durante 30 años.
Las tierras donde Eulalia había sudado y llorado, las iban a vender como si nada, como si no significaran nada. Y lo peor, si vendían, Eulalia y Emiliano perderían incluso esta casa miserable, porque todo estaba conectado. Si se deshacían del ejido, la casita de la montaña también se perdería. Eulalia apretó los puños, sentía una mezcla de rabia e impotencia que le quemaba el pecho. ¿Qué podía hacer ella, una vieja de 68 años? Sin dinero, sin educación, sin nada, ¿cómo iba a pelear contra sus propios hijos? Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos. 9 campanadas. Eulalia volvió adentro, cerró la puerta y se acostó en el suelo junto al fogón apagado. Pero no pudo dormir. Los fantasmas del pasado la perseguían, mezclándose con los miedos del futuro. Y en algún momento de la noche recordó las últimas palabras de Julián. Busca donde el fuego calienta. ¿Qué había querido decir? Pasaron 3 días más antes de que sucediera. 3 días de rutina pesada. Despertar con el cuerpo adolorido, prender el fogón, calentar agua, darle de comer a Emiliano lo poco que había, caminar hasta el manantial con el cántaro golpeándole la cadera, regresar arrastrando la pierna mala, juntar leña, cocinar frijoles aguados, dormir en el suelo, y otra vez, y otra vez. Doña Tomasa había mandado a su sobrino con las láminas prometidas, y entre los dos habían tapado las goteras más graves del techo. Al menos ya no llovía adentro. También les trajo más maíz y un poco de manteca para cocinar. Eulalia se lo agradeció con el alma, aunque las palabras se le atoraban en la garganta de pura vergüenza. No estaba acostumbrada a recibir caridad. No es caridad, doña Eulalia, le había dicho Tomasa con esa firmeza suya. Es comunidad, que es diferente. La tarde del 4.º día amaneció lluviosa. No era lluvia fuerte, sino esa llovizna fina y persistente que cala hasta los huesos. Emiliano había salido a juntar leña antes de que empeorara el agua, y Eulalia aprovechó para limpiar el fogón que ya estaba negro de tanto uso. Se arrodilló frente a las piedras, aunque la rodilla le protestó con un chasquido feo que le arrancó una mueca de dolor. Sacó las cenizas viejas con las manos, las echó en un balde, talló las piedras con un trapo húmedo, quitándoles el hollín acumulado. Fue entonces cuando la vio detrás del fogón, medio escondida donde la pared se juntaba con el piso. Había una piedra que no era como las demás, era más lisa, más oscura, y tenía algo tallado en la superficie. Eulalia se acercó más, entrecerró los ojos porque la vista ya no le daba como antes, y sintió que el corazón le daba un vuelco, una cruz, raspada con alguna herramienta filosa. Tosca pero clara, una cruz pequeña en la esquina de la piedra. Las manos empezaron a temblarle. Esa marca la conocía. Don Julián solía marcar así las cosas importantes, las herramientas que más cuidaba, la caja donde guardaban los papeles de la parcela, hasta las vigas de la casa vieja cuando la construyeron. Una cruz raspada era su firma, su manera de decir, esto importa. Y entonces recordó, como un relámpago en la oscuridad, recordó las últimas palabras de Julián en su lecho de muerte. Busca donde el fuego calienta, el fogón, el fuego. Ahí se le cortó la respiración. Con manos temblorosas empezó a tocar la piedra marcada, buscando alguna orilla, algún borde. Los dedos se le metieron en una rendija angosta entre la piedra y la pared. Jaló, la piedra no se movió. Ándale, por favor, murmuró, jalando más fuerte. Nada. Buscó algo con qué hacer palanca. Encontró un palo medio podrido que Emiliano había dejado junto a la leña. Lo metió en la rendija, empujó, y la piedra cedió un poquito. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Siguió haciendo palanca, ignorando el dolor de la rodilla, de la espalda, de las manos agrietadas. La piedra se movió más y más, hasta que salió con un sonido hueco
que resonó en el silencio de la casa. Detrás había un hueco en la pared, un hueco oscuro del tamaño de 2 puños, y adentro, envuelto en cuero viejo y amarrado con mecate, había algo. Eulalia metió la mano, sintiendo cómo le temblaban los dedos. Sacó el bulto, pesaba, no mucho, pero tenía peso. Lo puso en el suelo frente a ella y se quedó mirándolo un momento, casi sin atreverse a abrirlo. ¿Y si es nada? ¿Y si solo es basura vieja? Pero no. Julián no habría marcado la piedra por nada. No le habría dicho que buscara si no hubiera algo importante. Con dedos torpes por los nervios, desató el mecate. El cuero estaba tieso y seco, quebradizo por los años. Lo desenvolvió con cuidado, y adentro apareció una lata de metal, una lata vieja de galletas, de esas que había visto en las tiendas del pueblo hacía 1000 años. Levantó la tapa. Adentro había papeles doblados con cuidado, amarillentos por el tiempo pero todavía legibles. Eulalia los sacó con manos que ya no podía controlar. El primero que abrió tenía un sello oficial en la esquina y letra apretada que le costaba trabajo leer. Testamento de Julián Mendoza García. Se le nublaron los ojos. Parpadeó fuerte, limpiándose las lágrimas que amenazaban con caer. Siguió leyendo despacio, moviendo los labios mientras descifraba las palabras. El testamento estaba firmado por don Julián 2 años antes de morir. Tenía sellos del notario del pueblo, firmas de testigos, y decía, claro como el agua del manantial, que la casa de la montaña y el terreno que la rodeaba pertenecían a Eulalia. No solo la casa, el terreno completo. 3 hectáreas de sierra con pinos, con el manantial incluido, con linderos bien marcados. Eulalia leyó y releyó, sin poder creerlo. Había más papeles, documentos de propiedad, recibos de pagos, un mapa dibujado a mano mostrando los límites del terreno y entre todo eso, una carta escrita con la letra apretada de Julián dirigida a ella, mi querida Eulalia. Las lágrimas le cayeron sobre el papel. Manchándolo, se las limpió rápido con el rebozo. No quería arruinar las palabras de su esposo muerto. La carta era corta pero directa. Julián le confesaba que había comprado ese pedazo de sierra en secreto hacía 15 años. Cuando todavía tenían algo de dinero ahorrado, lo puso a nombre de ella, solo de ella, porque ya veía cómo eran Ramiro y Leticia. Ya veía la ambición creciéndoles en los ojos, cómo miraban las tierras como si fueran suyas antes de tiempo. No quiero que te quedes sin nada, decía la carta. Esta tierra es tuya, el manantial es tuyo, vale más de lo que ellos creen, porque el agua en la sierra es oro. No dejes que te la quiten, no dejes que te hagan sentir que no vales nada. Vales todo, mi Eulalia, todo. La carta terminaba con una línea que le partió el corazón. Perdóname por no habértelo dicho antes. Pensé que tendría más tiempo. Eulalia se abrazó la carta contra el pecho y lloró. Lloró como no había llorado desde la noche que Julián murió, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de tristeza, eran de alivio, de rabia, de amor, de todo junto. Julián la había protegido. Incluso desde la tumba la había protegido. La puerta se abrió de golpe y entró Emiliano, empapado de la lluvia, cargando un montón de leña mojada. «¡Abuelita, mira cuánta leña encontré!». Se quedó callado al verla ahí arrodillada, con papeles esparcidos por todos lados, llorando. «Abuelita, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Eulalia se limpió las lágrimas y le sonrió. Por primera vez en días, le sonrió de verdad. «Estoy bien, mi niño. Estoy mejor que bien». Emiliano dejó caer la leña y se acercó, mirando los papeles con curiosidad. «¿Qué es todo eso?». Es la verdad, mijo. La verdad que tu abuelo escondió para protegernos». Le explicó lo mejor que pudo, con palabras sencillas que el niño pudiera entender. Le mostró el testamento, los documentos, el mapa. Le contó que la casa no era basura, que el terreno valía,
que el manantial era suyo. ¿Entonces nos engañaron?, preguntó Emiliano con los ojos muy abiertos. Mi mamá y mi tío nos engañaron. Eulalia asintió despacio, sintiendo cómo le ardía el pecho. Sí, mi niño, nos quisieron hacer creer que no valíamos nada. Pero la verdad no se borra. Aunque la escondan, aunque la entierren, siempre sale a la luz. Emiliano se quedó pensando un momento. Luego abrazó a su abuela con fuerza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esa era la pregunta. ¿Qué iba a hacer? Tenía los documentos, tenía la prueba, pero Ramiro y Leticia ya estaban tramitando la venta de las tierras del ejido. Si ella no actuaba rápido, perderían todo de todas formas. Necesitaba ayuda de alguien que supiera de estas cosas, alguien que pudiera enfrentarse a sus hijos y a sus mentiras. Pensó en el padre Ignacio. Él conocía a todo mundo en el pueblo, sabía de leyes, de trámites y sobre todo era un hombre justo. Vamos a bajar al pueblo mañana, le dijo a Emiliano, guardando los papeles con cuidado en la lata. Vamos a hablar con el padre y vamos a pelear. ¿De pelear contra mi mamá? La pregunta le dolió, pero Eulalia asintió. A veces hay que pelear contra la propia sangre para defender lo que es correcto, mijo. No es bonito, pero es necesario. Esa noche, Eulalia durmió con la lata abrazada como si fuera un bebé, por primera vez desde que llegaron a esa casa. Durmió sin miedo, sin vergüenza, porque ahora sabía que no estaba derrotada. Julián le había dejado armas para defenderse y ella no iba a desperdiciarlas. Eulalia no durmió esa noche, no por miedo, sino porque el cerebro le daba vueltas sin parar. Cada vez que cerraba los ojos, veía los documentos, leía las palabras de Julián. Sentía el peso de lo que acababa de descubrir. Se levantó antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro. Prendió el fogón con las manos temblándole, no de frío, sino de los nervios. Sacó la lata de donde la había escondido bajo las cobijas y la puso frente a ella. La abrió de nuevo. Necesitaba asegurarse de que no había sido un sueño. Ahí estaban, los papeles amarillentos pero reales, tangibles, el testamento con los sellos oficiales, los documentos de propiedad que mostraban que 3 hectáreas de sierra, incluyendo el manantial, estaban a nombre de Eulalia Reyes de Mendoza, los recibos de pagos que Julián había guardado con cuidado, probando que él había liquidado una deuda que Ramiro había contraído a nombre de su madre sin que ella lo supiera. Esa parte la había leído 5 veces la noche anterior, sin poder creerlo. Ramiro había falsificado su firma para pedir un préstamo hacía 6 años, y Julián, en secreto, lo había pagado todo para que no la metieran a problemas legales. Nunca le dijo nada, nunca la hizo sentir culpable, simplemente lo arregló, guardó las pruebas y siguió adelante. ¿Cuántas cosas más no me dijiste, viejo?, pensó Eulalia, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Pero había algo más entre los papeles, algo que había visto la noche anterior, pero no había procesado del todo. Una anotación en letra de Julián, escrita con lápiz en el reverso de uno de los recibos. Ramiro y Leticia no deben enterarse hasta que sea necesario. Proteger a Eulalia a toda costa. Hasta que sea necesario, bueno, pues ahora era necesario. Más que necesario, era urgente. Porque según lo que le había contado doña Tomasa, Ramiro ya había llevado papeles al comisariado para iniciar la venta del ejido. Decía que la tierra estaba a su nombre después de la muerte de don Julián, que él era el heredero legítimo. Mentiras. Todo mentiras, pero mentiras que podían volverse verdad si nadie las detenía a tiempo. Emiliano despertó cuando ya estaba clareando. Se talló los ojos y bostezó. Ya es de día, abuelita. Ya casi, mi niño. Anda, levántate, hoy vamos al pueblo. El niño se espabiló de inmediato. Hacía días que no bajaban al pueblo, y para él era como una aventura. Se vistió rápido, se peinó con las manos.
y esperó mientras Eulalia guardaba los papeles en la lata y la envolvía de nuevo en el cuero viejo. ¿Vas a llevar eso?, preguntó Emiliano. Sí, no puedo dejarlo aquí. ¿Y si vienen Ramiro o Leticia mientras no estamos? La sola idea la aterraba. Si sus hijos descubrían que ella tenía esos documentos, no sabía de qué serían capaces. Tal vez intentarían quitárselos, destruirlos, o peor, desayunaron rápido, tortillas con un poco de frijoles que habían sobrado de la noche anterior. Eulalia se puso su rebozo más decente, el que no tenía tantos agujeros, y escondió la lata envuelta bajo la tela pegada al pecho. Emiliano se puso su chamarra raída, la única que tenía. Salieron cuando el sol apenas asomaba entre las nubes grises. El sendero de Lajas estaba resbaloso por la lluvia de ayer, y Eulalia bajaba despacio, cuidando cada paso para no caerse. La rodilla le dolía como siempre, pero hoy el dolor casi no lo sentía. Tenía la mente en otra parte. Tardaron casi 1 hora en bajar al pueblo. Cuando llegaron a la plaza, algunas personas los miraron. Eulalia sintió las miradas clavándose en ella como agujas. Sabía lo que pensaban. Ahí va la vieja que los hijos corrieron. Pobrecita, lástima, pura lástima. Y eso le ardía más que cualquier insulto, pero levantó la barbilla y siguió caminando. No iba a agachar la cabeza, no más. La iglesia estaba en la esquina de la plaza. Un edificio blanco con campanario que se veía desde cualquier punto del pueblo. Eulalia subió los escalones de piedra, empujó la puerta pesada de madera y entró. El olor a incienso y velas la recibió como abrazo. El padre Ignacio estaba arreglando las flores del altar. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de montura metálica y una expresión eternamente seria. Pero Eulalia sabía que detrás de esa seriedad había un corazón bueno. Lo había visto ayudar a viudas, defender a campesinos en disputas de tierras, confrontar a caciques abusivos. «Padre», dijo Eulalia, y la voz le salió más ronca de lo que esperaba. El padre Ignacio se volteó, la vio y algo cambió en su expresión, como si supiera que ella no venía solo a rezar. Doña Eulalia, Emiliano, pasen, pasen, los llevó a la sacristía, un cuartito fresco con una mesa de madera y sillas viejas. Les ofreció agua, se sentó frente a ellos y esperó. No preguntó, solo esperó. Con esa paciencia que tienen los buenos confesores, Eulalia respiró hondo. No sabía por dónde empezar, así que empezó por el principio. La expulsión de su casa, la humillación, la casa en ruinas, todo. El padre escuchaba sin interrumpir, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando llegó a la parte de los documentos, Eulalia sacó la lata de debajo del rebozo y la puso sobre la mesa. La desenvolvió, sacó los papeles y se los pasó al padre. Esto lo dejó mi Julián, escondido. Él sabía que mis hijos iban a querer deshacerse de mí. El padre Ignacio leyó despacio, pasando las hojas una por una. El silencio se alargó. Solo se oía el tic-tac de un reloj viejo colgado en la pared y el sonido de Emiliano moviendo los pies, inquieto. Finalmente, el padre dejó los papeles sobre la mesa y se quitó los lentes para tallarse los ojos. Esto es muy serio, doña Eulalia. ¿Es legal? ¿Sirve de algo? Sí, es completamente legal. El testamento tiene todos los sellos necesarios. Los documentos de propiedad están en regla. Y esta anotación sobre la deuda que don Julián pagó. Esto demuestra que Ramiro cometió un fraude al falsificar su firma. A Eulalia se le hizo un nudo en la garganta. Y entonces, ¿qué puedo hacer? El padre Ignacio volvió a ponerse los lentes y la miró directo a los ojos. Puede pelear, doña Eulalia, debe pelear. Porque si no lo hace, sus hijos van a vender tierras que no les pertenecen y usted va a perder lo único que don Julián le dejó para protegerla. Pero yo no sé de estas cosas,
No sé cómo se pelea contra papeles y abogados, por eso está aquí, dijo el padre con una pequeña sonrisa. Porque necesita ayuda y no está sola, aunque le hayan hecho creer que sí. Le explicó lo que había que hacer. Primero, llevar los documentos con don Celestino, el comisario del ejido. Él podría detener cualquier trámite de venta que Ramiro hubiera iniciado. Segundo, buscar a un abogado. El padre conocía a uno en la cabecera municipal, un hombre honesto que a veces trabajaba por poco dinero cuando el caso lo merecía. ¿Y usted cree que tengo oportunidad de ganar? La verdad siempre tiene oportunidad. Doña Eulalia no siempre gana porque el mundo es injusto, pero tiene oportunidad. Esas palabras le dieron algo que no había sentido en semanas: esperanza. Necesito que alguien vaya conmigo, dijo Eulalia. No puedo ir sola. Si voy sola, don Celestino no me va a hacer caso. Usted sabe cómo son. Una vieja hablando de papeles. Van a pensar que estoy loca. El padre asintió. Yo la acompaño y voy a llamar a doña Tomasa también. Ella puede ser su testigo de que usted no está inventando nada. Eulalia sintió que se le aflojaban los hombros. No estaba sola. El padre Ignacio la estaba ayudando. Tomasa también. Tal vez. Solo tal vez. Tenía una oportunidad, pero tiene que estar preparada, advirtió el padre. Cuando Ramiro y Leticia se enteren de esto, van a reaccionar mal, muy mal. Van a intentar quitarle los documentos. Van a decir que son falsos. Van a tratarme peor de lo que ya me tratan, completó Eulalia. Lo sé. ¿Está lista para eso? Eulalia miró a Emiliano, que la observaba con esos ojos confiados que le partían el alma. Pensó en Julián, en todo lo que él hizo para protegerla. Pensó en la casa de la montaña, en el manantial, en las 3 hectáreas que eran suyas por derecho, y pensó en la dignidad, esa dignidad que Ramiro y Leticia intentaron arrancarle pero que todavía llevaba dentro. Maltratada pero viva. Estoy lista, dijo. El padre Ignacio no perdió tiempo. Esa misma mañana mandó llamar a doña Tomasa, quien llegó a la iglesia media hora después con cara de preocupación, cuando el padre le explicó la situación y le mostró los documentos. La mujer soltó una palabrota que hizo que Emiliano abriera los ojos como platos. Perdón, padre, se disculpó Tomasa, pero es que esto es una canallada de esas que no tienen nombre. Lo es, confirmó el padre. Por eso vamos a arreglarlo hoy mismo. Salieron los 4 de la iglesia, el padre Ignacio adelante con su sotana negra ondeando al viento, Eulalia con la lata abrazada contra el pecho, Tomasa a su lado como guardaespaldas, y Emiliano siguiéndolos de cerca. Atravesaron la plaza bajo las miradas curiosas de la gente. Eulalia sabía que mañana todo el pueblo estaría hablando de esto, pero ya no le importaba. El comisariado ejidal quedaba al otro lado del pueblo. En una casita de adobe con techo de teja, don Celestino era el comisario desde hacía 10 años. Un hombre de 60 y tantos, con bigote canoso y manos de campesino que había trabajado la tierra toda su vida. Era conocido por ser justo, aunque a veces demasiado apegado a las formas y los papeles. Cuando los vio entrar, don Celestino dejó de escribir en un cuaderno grande y los miró con sorpresa. Padre Ignacio, doña Eulalia, ¿qué los trae por acá? Un asunto grave, Celestino, dijo el padre sin rodeos. Tiene que ver con los trámites que Ramiro Mendoza está haciendo para vender el ejido. Don Celestino se puso serio. Señaló las sillas frente a su escritorio. Siéntense. Eulalia se sentó. Todavía abrazando la lata, el padre le hizo una seña con la cabeza, animándola. Ella respiró hondo y empezó a hablar. Le contó todo a don Celestino. La expulsión, la casa en ruinas, el descubrimiento de los documentos, y luego, con manos temblorosas, sacó los papeles y los puso sobre el escritorio. Don Celestino los tomó sin decir nada. Se puso unos lentes para leer de cerca y comenzó a revisar. Pasando cada hoja con cuidado,
El silencio se hizo pesado. Solo se oía el sonido del papel al moverse y el tic-tac de un reloj de pared. Eulalia miraba las manos del comisario, tratando de leer en sus gestos lo que estaba pensando. ¿Le creería o pensaría que era una vieja desesperada inventando cosas? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, don Celestino dejó los papeles sobre el escritorio y se quitó los lentes. Se talló la cara con ambas manos, como si quisiera borrarse el cansancio. «Esto cambia todo», dijo en voz baja. «¿Los documentos son legales?», preguntó el padre. «Completamente. El testamento tiene los sellos del notario Garza, quien todavía está vivo y puede verificarlo. Los documentos de propiedad están registrados y estos recibos», levantó uno de los papeles. «Estos recibos demuestran que hubo un fraude hace años». Tomasa soltó un resoplido de satisfacción. «Se lo dije, doña Eulalia, se lo dije que sus hijos eran unos». «Tomasa», la interrumpió el padre con suavidad. La mujer se calló, pero su cara decía todo lo que sus palabras no. Don Celestino se recargó en su silla, mirando a Eulalia con una mezcla de respeto y pena. «¿Sabe lo que esto significa, doña Eulalia? Que mi casa es mía de verdad. Más que eso, significa que Ramiro está intentando vender tierras usando documentación falsa. Eso es fraude, delito federal». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Eulalia sintió un mareo. Su hijo, su propio hijo, podía ir a la cárcel. «Yo no quiero meterlo preso», dijo rápidamente. Solo quiero que me dejen en paz, que respeten lo que es mío». Don Celestino asintió. «Entiendo, pero la ley es la ley. Cuando se descubre un fraude, hay consecuencias, de todas formas. Primero tenemos que detener la venta». «¿Ya firmó algo, Ramiro?» «Todavía no. Presentó los papeles hace una semana, pero estábamos en proceso de verificación. Gracias a Dios no les di el visto bueno todavía, porque algo me olía raro». «¿Qué le olía raro?», preguntó el padre. «Ramiro tenía demasiada prisa, y los documentos que presentó no coincidían con lo que yo tenía en archivo. Decía que eran nuevos, que los había sacado con un abogado de la ciudad, pero ahora veo que son falsos». El padre Ignacio se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿puede detener el trámite?» «Puedo y voy a hacerlo ahora mismo, pero necesitamos más que eso. Necesitamos que un juez revise el caso y declare nulos los documentos que Ramiro presentó. Y para eso necesitamos un abogado». «Conozco uno», dijo el padre. «Licenciado Morales, de la Cabecera. Es honesto y no cobra mucho cuando ve que la causa es justa». Don Celestino anotó algo en su cuaderno. «Llévenla con él. Yo voy a preparar un documento donde certifico que el trámite de venta está suspendido por inconsistencias, y voy a citar a Ramiro para que venga a dar explicaciones». Eulalia sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Estaba pasando, de verdad estaba pasando. Alguien le estaba haciendo caso, alguien le creía. «Gracias», murmuró. «Gracias, don Celestino». El hombre la miró con seriedad. «No me dé las gracias todavía. Doña Eulalia, esto apenas empieza. Cuando Ramiro se entere, va a armar un escándalo. Va a decir que usted está senil, que la manipularon, que los documentos son falsos. Prepárese para eso». «Estoy preparada». Pero por dentro, Eulalia no estaba tan segura. Salieron del comisariado y caminaron hasta la parada de camiones. El padre Ignacio los iba a acompañar a la cabecera municipal, que quedaba a 1 hora de camino. Tomasa también se apuntó, diciendo que no iba a dejar sola a Eulalia en un momento así. Mientras esperaban el camión, Eulalia se sentó en una banca de la plaza. Emiliano se acurrucó a su lado. Callado, el niño había escuchado todo y, aunque no entendía completamente, sabía que algo grande estaba pasando. «Abuelita», preguntó en voz baja. «¿Mi mamá se va a enojar?» Eulalia lo abrazó. «Sí, mi niño, se va a enojar mucho y va a venir a buscarnos.
Probablemente Emiliano se quedó callado un momento. Luego agregó: «No tengo miedo. Mientras estés tú, no tengo miedo». Esas palabras le dieron a Eulalia más fuerza que todos los documentos juntos. El camión llegó media hora después, viejo y ruidoso, echando humo negro. Subieron los cuatro y se acomodaron en los asientos de vinilo rajado. El viaje fue largo y lleno de baches, pero Eulalia apenas lo notó. Iba mirando por la ventana, viendo pasar los campos, los cerros, las casitas dispersas, pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que faltaba por pasar. Llegaron a la cabecera municipal al mediodía. Era un pueblo más grande, con calles pavimentadas, semáforos, tiendas de cadena. El padre Ignacio los guió hasta un edificio de 2 pisos donde tenía su oficina, el licenciado Morales. El abogado era un hombre joven, de unos 35 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Los recibió en una oficina pequeña llena de libros y carpetas apiladas. Cuando el padre le explicó el caso, el licenciado Morales escuchó con atención. Tomando notas en una libreta, revisó los documentos que Eulalia traía, los comparó con copias que don Celestino les había dado, hizo algunas llamadas telefónicas para verificar los sellos del notario. Tardó casi 2 horas, pero finalmente se quitó los lentes y asintió. «Tienen un caso sólido», dijo. «Los documentos son auténticos, el testamento es válido, y hay evidencia clara de intento de fraude por parte de Ramiro Mendoza. ¿Podemos ganar?», preguntó Eulalia con la voz pequeña. El abogado la miró directo a los ojos. «Sí, doña Eulalia, podemos ganar, pero va a ser difícil. Su hijo va a contratar un abogado, probablemente uno caro. Va a intentar desacreditar estos documentos. Va a decir que los falsificó usted. Va a atacarla personalmente. ¿Y usted puede defendernos?». «Puedo, y voy a hacerlo. No voy a cobrarles mucho, solo lo justo para cubrir gastos. Este tipo de casos son los que me recuerdan por qué estudié Derecho». Eulalia sintió ganas de llorar otra vez, pero se contuvo. Ya había llorado suficiente. «¿Cuánto tiempo va a tardar?». «Depende. Si Ramiro no pelea mucho. 1 mes, si pelea, pueden ser 3 o 4. Pero vamos a empezar ahora mismo. Voy a preparar una demanda para que un juez certifique la validez del testamento y anule cualquier documento falso que su hijo haya presentado». El padre Ignacio le puso una mano en el hombro a Eulalia. «Ve, no está sola». No estaba sola. Tenía al padre, a Tomasa, al licenciado Morales, a don Celestino. Tenía aliados, gente buena que creía en la justicia. Pero también sabía que la tormenta apenas empezaba. Regresaron al pueblo al caer la tarde. El camión los dejó en la plaza justo cuando empezaba a oscurecer. El padre Ignacio se despidió de ellos en la iglesia, pero antes le dio a Eulalia una bendición y unas palabras que ella guardó en el corazón. «La verdad es su escudo, doña Eulalia, no lo olvide». Tomasa las acompañó hasta el inicio del sendero que subía a la montaña. «¿Quiere que suba con ustedes?», ofreció. Por si acaso, Eulalia negó con la cabeza. «No, Tomasa, ya hizo mucho, vaya a descansar. Cualquier cosa, me manda a llamar con el niño. Sale». Eulalia y Emiliano comenzaron a subir por el sendero de Lajas. Iba oscureciendo rápido y la neblina empezaba a bajar de nuevo. Eulalia caminaba despacio, cuidando la rodilla mala, con la lata todavía apretada contra el pecho bajo el rebozo. Estaban a medio camino cuando escucharon el ruido. Un motor, una camioneta subiendo por el camino de tierra que rodeaba la montaña. Eulalia se detuvo en seco, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Conocía ese sonido. Era la camioneta de Ramiro. «Abuelita», murmuró Emiliano asustado. «Tranquilo, mi niño, vamos a seguir caminando». Pero apenas habían dado 3 pasos cuando la camioneta apareció entre los árboles, derrapando en la tierra húmeda, levantando polvo y piedras.
Se detuvo con un frenazo brusco justo frente a ellos, bloqueándoles el paso. Ramiro bajó de un salto, con la cara roja de rabia. Detrás de él bajó Leticia, con esa mirada dura que Eulalia conocía tan bien. ¿Dónde andabas?, gritó Ramiro avanzando hacia ella con pasos pesados. ¿Qué fuiste a hacer al pueblo? Eulalia se quedó quieta, apretando la lata contra su pecho. No respondió. Te hice una pregunta, insistió Ramiro, ahora más cerca con el aliento agitado. Don Celestino me mandó llamar. Me dijo que anduviste llevándole papeles. ¿Qué papeles, mamá? La palabra mamá le sonó falsa en su boca, como si tratara de recordar un papel que ya no le correspondía. Papeles que son míos, respondió Eulalia con la voz más firme de lo que se sentía. Leticia soltó una risa amarga. ¿Tuyos? ¿Qué vas a tener tú que sea tuyo si no tienes ni dónde caerte muerta? Esas palabras le dolieron, pero Eulalia las aguantó. Ya no iba a dejar que la hicieran sentir pequeña. Tengo esta casa, dijo señalando hacia arriba. Tengo el terreno, tengo el manantial y tengo los papeles que lo prueban. Ramiro dio otro paso hacia ella con los puños cerrados. Esos papeles no valen nada, son viejos, están caducos. Esta tierra es del ejido y yo soy el heredero de mi padre. No eres el único heredero, respondió Eulalia. Y no puedes vender lo que no es tuyo. La cara de Ramiro se puso aún más roja, estiró la mano. Dame esos papeles ahora. No, que me los des. Emiliano se puso delante de su abuela, temblando pero valiente. No le vas a quitar nada, gritó con su voz de niño. Leticia se burló. Mira nomás, el chamaco se cree muy valiente. Quítate, Emiliano, esto no es asunto tuyo. Sí es mi asunto, respondió el niño. Es mi abuelita y ustedes la tratan horrible. Ramiro intentó empujar a Emiliano a un lado, pero Eulalia se interpuso. Algo dentro de ella se rompió. Toda la humillación, todo el dolor, toda la rabia acumulada subieron como ola y le dieron una fuerza que no sabía que tenía. No lo toques, dijo con voz que no admitía discusión. No te atrevas a tocar a mi nieto. Ramiro se quedó sorprendido por un momento. No estaba acostumbrado a que su madre le hablara así. Mamá, no seas terca. Dame los papeles y esto se acaba aquí. Podemos arreglarlo. Te damos algo de dinero. Te conseguimos un lugar mejor para vivir. ¿Ahora sí?, interrumpió Eulalia, sintiendo cómo la voz se le quebraba de pura indignación. Ahora que descubriste que tengo algo que vale, ahora sí me quieren arreglar las cosas. ¿Dónde estaban cuando me dejaron aquí como perro? ¿Dónde estaban cuando no tenía ni para comer? Leticia cruzó los brazos. Impaciente. Ya basta de drama. Venimos a cuidarte, mamá. Esta casa es peligrosa, estás vieja, te puedes caer, te puede pasar algo. Peligroso fue lo que me hicieron ustedes, respondió Eulalia, y la espalda se le enderezó como si la sierra misma se la sostuviera. Me trataron como basura. Me humillaron, me quitaron todo, y ahora vienen con palabras bonitas porque descubrieron que su padre me protegió. Ramiro apretó los dientes. Mi padre estaba enfermo cuando firmó esos papeles. No sabía lo que hacía. Tu padre estaba más lúcido que tú nunca has estado, soltó Eulalia, y te conocía bien. Por eso escondió los documentos, porque sabía que eras capaz de esto. El silencio que siguió fue pesado como losa. Ramiro miraba a su madre con una mezcla de rabia y algo más. Vergüenza, culpa. Eulalia no estaba segura. Leticia rompió el silencio con voz dura. Esos documentos los puedo impugnar. Conozco abogados. Buenos abogados van a demostrar que son falsos. Que lo intenten, respondió Eulalia. Yo también tengo abogado y testigos. Y la verdad, Ramiro cambió de táctica. Suavizó la voz. Se acercó con las manos abiertas, como quien trata de calmar a un animal asustado. Mamá, piénsalo. ¿De verdad quieres pelear contra nosotros? Somos tu familia, tu sangre. Podemos resolver esto sin abogados, sin escándalos. Nadie tiene que enterarse. Eulalia lo miró a los ojos.
Esos ojos que de niño la miraban con amor, que ahora solo mostraban codicia. Demasiado tarde para eso, dijo. Ya todo el pueblo se enteró, don Celestino, el padre Ignacio, doña Tomasa, el licenciado Morales. Todos saben lo que hicieron. La máscara de amabilidad de Ramiro se cayó de golpe, volvió a apretar los puños. Nos vas a arrepentir de esto. Ya me arrepiento, respondió Eulalia con voz cansada. Me arrepiento de haberlos criado, pensando que algún día valorarían lo que hice por ustedes. Pero ya no puedo cambiar eso. Lo único que puedo hacer es no dejar que me quiten lo último que me queda. Leticia soltó un bufido de rabia y se acercó a Eulalia con pasos rápidos, antes de que nadie pudiera reaccionar. Estiró la mano e intentó arrebatarle la lata que Eulalia llevaba bajo el rebozo. «¡Dame eso!». El rebozo se rasgó. Eulalia se tambaleó hacia atrás, pero logró mantener la lata agarrada. Emiliano empezó a gritar. Ramiro se acercó también, tratando de sujetar a su madre por los brazos. «¡Suéltala!», gritó Emiliano golpeando las piernas de Ramiro con sus puñitos pequeños. «¡Suelta a mi abuelita!». Fue ese grito, ese llanto desesperado del niño, lo que detuvo todo. Ramiro se quedó quieto. Con las manos todavía en los brazos de su madre, miró a Emiliano. Vio las lágrimas en su cara, el miedo en sus ojos, y por un segundo, solo un segundo, pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo. Soltó a Eulalia y dio un paso atrás. Leticia lo miró con incredulidad. «¿Qué haces? Quítasela». Pero Ramiro negó con la cabeza como si despertara de un sueño. «Ya basta, repitió Leticia con veneno en la voz. «Estamos a punto de perder todo y tú dices, ya basta». «Dije que ya basta», repitió Ramiro, pero con menos convicción. Eulalia aprovechó el momento. Tomó a Emiliano de la mano y caminó alrededor de la camioneta. Alejándose de ellos, la rodilla le dolía horriblemente, pero siguió adelante, no corrió, caminó con dignidad, con la cabeza en alto, apretando la lata contra su pecho. «Esto no se va a quedar así», gritó Leticia a sus espaldas. «Vamos a pelear, vamos a quitarte todo». Eulalia no volteó, siguió subiendo por el sendero de lajas, con Emiliano pegado a su lado, hasta que el sonido de la camioneta arrancando se perdió en la distancia. Solo cuando llegaron a la casa y cerraron la puerta, Eulalia se permitió temblar. Se sentó en el suelo, todavía abrazando la lata, y dejó que las lágrimas corrieran, pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de rabia, de dolor, de liberación. Emiliano se abrazó a ella, llorando también. «Abuelita, tuve mucho miedo. Yo también, mi niño, yo también». Pero lo habían logrado. Habían enfrentado a los buitres y habían sobrevivido. La guerra apenas empezaba, pero esta batalla la habían ganado. Los siguientes días fueron de espera angustiosa. El licenciado Morales había presentado la demanda ante el juez de la cabecera municipal y ahora todo dependía de los trámites legales. Mientras tanto, don Celestino había convocado a una reunión extraordinaria del ejido para resolver el conflicto. La reunión se fijó para el domingo siguiente en la sala comunal del pueblo. Era el lugar donde se decidían los asuntos importantes: disputas de tierras, repartos de agua, expulsiones de ejidatarios que no cumplían. Todo el pueblo sabía que iba a haber pleito, y todos querían ver. Eulalia pasó esos días sin dormir bien. Se levantaba en las madrugadas, prendía el fogón, rezaba en voz baja pidiendo fuerza. Emiliano la miraba preocupado, pero no preguntaba. El niño había madurado años en días. El sábado por la noche, doña Tomasa subió a la casa con una bolsa de tela. «Esto es para mañana», dijo, sacando una blusa limpia y una falda oscura. «No puede ir con ropa raída. La gente juzga por las apariencias». Aunque no debería, Eulalia quiso protestar, pero Tomasa no le dio chance. «Nada de peros. Se baña en el manantial, se pone esto y va a esa reunión con la frente en alto. ¿Me entendió?».
Eulalia asintió, con un nudo en la garganta. El domingo amaneció despejado, sin neblina por primera vez en semanas. Eulalia se levantó temprano, calentó agua en el fogón y se lavó lo mejor que pudo. Se puso la ropa que Tomasa le había traído, se peinó el cabello canoso y se lo amarró en un chongo apretado. Se miró en un pedazo de espejo roto que tenía y casi no se reconoció. Parecía otra persona, más digna, más fuerte. Emiliano se puso su ropa menos gastada y bajaron al pueblo antes del mediodía. Tomasa las esperaba en la plaza junto con el padre Ignacio. El licenciado Morales había llegado de la cabecera en autobús, cargando un portafolio de cuero lleno de documentos. ¿Está lista, doña Eulalia?, preguntó el abogado. Tan lista como voy a estar. Caminaron juntos hacia la sala comunal. Ya había gente reunida afuera, ejidatarios viejos con sombreros de palma, mujeres con rebozos, jóvenes curiosos. Todos callaron cuando vieron pasar a Eulalia. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad, unos pocos con respeto. Adentro, la sala estaba llena, habían acomodado sillas en filas, y al frente había una mesa larga donde se sentaban don Celestino, el secretario del ejido, y 2 testigos oficiales. A un lado había dejado espacio para el juez, que llegaría en cualquier momento. Ramiro y Leticia ya estaban ahí, sentados en la primera fila. Ramiro traía traje, cosa rara en él, y a su lado había un hombre que Eulalia no conocía, cincuentón, con maletín caro, corbata azul, su abogado. Cuando Ramiro la vio entrar, sus ojos se endurecieron. Leticia ni siquiera la miró. Mantuvo la vista al frente con la mandíbula apretada. Eulalia se sentó del otro lado, con Emiliano pegado a ella. Tomasa se puso a su izquierda, el padre a su derecha, y el licenciado Morales frente a ellos preparando papeles. La sala se llenó de murmullos. Todo el pueblo estaba ahí, viendo el espectáculo. Eulalia sintió el peso de todas esas miradas, pero ya no le importaba. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás. A las 2 de la tarde llegó el juez, un hombre serio de unos 60 años, con bigote gris y expresión cansada. Se sentó junto a don Celestino, abrió una carpeta y llamó al orden golpeando la mesa con un martillo de madera. Reunión extraordinaria del ejido de San Miguel de la Sierra para resolver disputas sobre propiedad de terrenos. Que pasen al frente los involucrados. Eulalia se puso de pie con esfuerzo. La rodilla le tronó, pero aguantó. Caminó hasta el frente con el licenciado Morales a su lado. Ramiro hizo lo mismo con su abogado. Don Celestino explicó el caso con voz clara. Ramiro había solicitado permiso para vender el ejido, alegando ser heredero único de don Julián Mendoza. Pero Eulalia había presentado documentos probando que parte de ese terreno, específicamente 3 hectáreas que incluían el manantial, estaban a su nombre desde hacía 15 años. El abogado de Ramiro se puso de pie. Era un hombre de voz segura, acostumbrado a hablar en tribunales. Su señoría, estos documentos que presenta la señora Mendoza son cuestionables. Fueron supuestamente firmados hace 15 años, pero nunca se registraron apropiadamente. Mi cliente tiene documentos más recientes que prueban que el terreno completo pertenece al ejido y que él, como hijo mayor, es el heredero legítimo. El licenciado Morales se levantó. Su señoría, los documentos están debidamente registrados. Aquí tengo las copias certificadas del archivo municipal que lo prueban. Además, el testamento de don Julián Mendoza fue firmado ante el notario Garza, quien todavía vive y puede testificar. Sacó los papeles y los puso sobre la mesa. El juez los revisó en silencio, comparándolos con los que había traído el abogado de Ramiro. Estos documentos parecen auténticos, dijo el juez finalmente. Los sellos coinciden, las firmas están verificadas. El abogado de Ramiro no se dio por vencido.
Aún así, hay que considerar el estado mental de don Julián. Cuando firmó, estaba enfermo, medicado, pudo haber sido influenciado. Eulalia sintió que la rabia le subía por el pecho. Influenciado. Julián, el licenciado Morales, respondió antes de que ella pudiera hablar. Don Julián firmó estos documentos 2 años antes de enfermarse. Los registros médicos lo confirman. Estaba en pleno uso de sus facultades. El juez tomó notas, luego miró a Ramiro. Señor Mendoza, ¿tiene pruebas de que estos documentos son falsos? Ramiro se removió incómodo en su silla. Su abogado le susurró algo al oído. No tengo pruebas directas, admitió Ramiro. Pero es sospechoso que mi madre nunca mencionara estos documentos hasta ahora. Don Celestino intervino. Con permiso, su señoría. Yo conocí a don Julián durante 30 años. Era un hombre precavido, trabajador, honesto. Si escondió estos documentos fue porque tenía razones. Y creo que todos aquí sabemos cuáles eran esas razones. Algunos murmullos de aprobación surgieron entre la gente. Ramiro se puso rojo. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Hay otro asunto que necesitamos resolver. Aquí hay recibos que indican que el señor Ramiro Mendoza falsificó la firma de su madre hace 6 años para obtener un préstamo. ¿Qué tiene que decir al respecto? El silencio en la sala fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en Ramiro. Su abogado intentó responder, pero el juez lo detuvo. Quiero escuchar al señor Mendoza directamente. Ramiro se puso de pie, sudando, miró a Eulalia, luego al juez, luego al piso. Yo necesitaba el dinero para semillas, iba a pagarlo rápido. No pensé que fuera gran cosa. ¿Falsificar la firma de su madre no le pareció gran cosa?, preguntó el juez con voz seca. Ramiro no respondió. El licenciado Morales presentó más pruebas. Los recibos que mostraban que don Julián había pagado esa deuda sin decirle nada a Eulalia. Cartas donde Julián expresaba su preocupación por la ambición de sus hijos. Testimonios de vecinos que confirmaban el maltrato hacia doña Eulalia. Uno por uno, varios ejidatarios se pusieron de pie y hablaron. Don Esteban, vecino de toda la vida, contó cómo vio cuando Ramiro y Leticia echaron a Eulalia de la casa. Doña Socorro, quien vendía en el mercado, habló de cómo Eulalia había llegado a pedirle fiado porque no tenía ni para tortillas. El padre Ignacio testificó que Eulalia había llegado a la iglesia desesperada, buscando justicia. Con cada testimonio, Ramiro y Leticia se hundían más en sus asientos. El abogado Caro ya no sabía qué decir. Finalmente, el juez pidió silencio total. Revisó todos los documentos una última vez. Tomó notas en su libreta y se puso de pie. Después de revisar la evidencia presentada, declaró lo siguiente. El testamento de don Julián Mendoza García es válido y legal. Los documentos de propiedad a nombre de doña Eulalia Reyes de Mendoza son auténticos y están debidamente registrados. Cualquier trámite iniciado por el señor Ramiro Mendoza para vender dichas tierras queda anulado inmediatamente. Hizo una pausa. El silencio era tan pesado que se podía cortar. Además, ordenó una investigación sobre el fraude cometido hace 6 años. Las autoridades correspondientes se pondrán en contacto con el señor Mendoza. Ramiro se derrumbó en su silla. Leticia apretó los puños, con la cara descompuesta de rabia. El juez golpeó la mesa con el martillo. Caso cerrado. La sala explotó en murmullos. Algunos aplaudían discretamente, otros negaban con la cabeza. Eulalia se quedó ahí parada, sin poder creer que había pasado. Había ganado. De verdad había ganado. El licenciado Morales le puso una mano en el hombro. Felicidades, doña Eulalia, la tierra es suya, oficialmente. Emiliano la abrazó llorando de alegría. Tomasa le apretó la mano con fuerza. El padre Ignacio sonreía. Ramiro salió de la sala sin mirar atrás, con su abogado detrás, intentando explicarle algo. Leticia se quedó un momento más,
mirando a Eulalia con un odio que helaba la sangre. Luego escupió en el suelo y se fue. El pueblo entero había visto, ya no había vuelta atrás. Pasaron 3 días desde la reunión del ejido, 3 días en los que Eulalia apenas pudo procesar lo que había pasado. Había ganado. La tierra era suya. Oficialmente, legalmente, Ramiro y Leticia habían sido desenmascarados frente a todo el pueblo y la justicia había prevalecido. Pero la victoria se sentía vacía. Eulalia pasaba las noches sin dormir, dándole vueltas a todo. Sí, había recuperado su dignidad. Sí, había protegido a Emiliano, pero a cambio había perdido para siempre a sus hijos. La relación estaba rota, destruida sin posibilidad de reparación. ¿Valió la pena?, se preguntaba en las madrugadas frías mientras escuchaba la respiración de Emiliano dormido, y siempre llegaba a la misma conclusión: no había tenido opción. Era pelear o desaparecer. El miércoles por la mañana, mientras limpiaba el fogón como hacía todos los días, algo llamó su atención. La lata de metal donde guardaba los documentos estaba sobre la banca, donde la había dejado la noche anterior. Pero se veía diferente, más abultada. Eulalia frunció el ceño, se acercó, la tomó entre sus manos y la abrió con cuidado. Dentro estaban todos los papeles que ya conocía: el testamento, los documentos de propiedad, los recibos, la carta de Julián. Pero había algo más, un sobre pequeño de papel amarillento, metido entre los otros documentos, un sobre que Eulalia juraba no haber visto antes, con manos temblorosas. Lo sacó. Estaba sellado con cera vieja que se había agrietado con el tiempo. En el frente, con la letra apretada de Julián, decía: para Ramiro y Leticia, abrir solo si es necesario. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo no lo había visto antes? Había revisado esa lata 1000 veces. Había sacado y guardado los papeles docenas de veces. ¿Cómo se le había pasado este sobre? Tal vez estaba tan pegado a los otros documentos que no lo había notado. O tal vez, en el apuro y los nervios de los últimos días, simplemente no lo vio. De cualquier forma, ahí estaba ahora. Eulalia se sentó en el suelo, sosteniendo el sobre contra la luz que entraba por la ventana. Debía abrirlo. Decía claramente que era para Ramiro y Leticia, pero también decía: si es necesario. Y después de todo lo que había pasado, esto era necesario, ¿no? Respiró hondo y rompió el sello de cera. Dentro había 2 hojas dobladas. La primera era una carta. Eulalia comenzó a leer, y las lágrimas le vinieron antes de terminar el primer párrafo. Ramiro, Leticia, hijos míos, si están leyendo esto, es porque fallé en enseñarles lo que verdaderamente importa. Fallé en hacerles entender que la familia no se mide en tierras ni en pesos, sino en amor y respeto. Cuando firmé estos documentos protegiendo a su madre, ya veía las señales, veía cómo la miraban, como si fuera un estorbo. Veía cómo contaban los años que me quedaban de vida, calculando cuándo podrían heredar. Me dolía, pero esperaba estar equivocado. Les doy una última oportunidad. Cuiden a su madre, respétenla, valoren todo lo que ella sacrificó por ustedes. Si hacen esto, les perdono todo. Si no lo hacen, sepan que han perdido no solo mi respeto, sino mi perdón eterno, incluso desde la tumba, su padre que los amó a pesar de todo, Julián. Eulalia tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas. Julián sabía exactamente cómo eran sus hijos. Y aún así les dio una oportunidad, una última oportunidad que ellos desperdiciaron. Pero había más, una segunda hoja. Esta era diferente, un documento oficial, con sellos y firmas. Eulalia entrecerró los ojos. Tratando de descifrar las palabras formales y complicadas, al principio no entendió. Luego, poco a poco, el significado se fue aclarando. Era un certificado de adopción, fechado 39 años atrás.
Un certificado que declaraba que Julián Mendoza García adoptaba legalmente a un niño de 3 meses, llamado Ramiro, hijo biológico de una mujer llamada Mercedes Salazar, fallecida en el parto. Eulalia se quedó paralizada. Leyó y releyó el documento, tratando de procesar lo que decía. Ramiro no era hijo biológico de Julián. Julián lo había adoptado siendo bebé, le había dado su apellido, lo había criado como propio, y nunca le dijo la verdad. Lo trató siempre como hijo legítimo, sin distinción, sin condiciones, y Ramiro acababa de traicionar al único hombre que lo había amado sin importar la sangre. Eulalia se llevó las manos a la boca. Conteniendo un sollozo, esto cambiaba todo, no legalmente, porque Ramiro era hijo adoptivo legal de Julián, pero emocionalmente, moralmente, esto era devastador. Ramiro había destruido a la única persona que lo había querido sin condiciones. Había despreciado a Eulalia, la mujer que lo cuidó sabiendo o sin saber que no era su sangre. Había traicionado todo por ambición, por tierras, por dinero, y ahora ella tenía que decidir qué hacer con esta información. ¿Se la decía? Le mostraba a Ramiro que el padre que acababa de deshonrar era el único que lo había amado cuando nadie más lo haría. O guardaba este secreto y dejaba que Ramiro siguiera creyendo que era hijo de sangre. Eulalia se quedó ahí sentada, con los papeles en las manos. Mientras el sol subía en el cielo, Emiliano seguía durmiendo en la banca. La casa estaba en silencio. Solo se oía el viento soplando entre los pinos. Pensó en Julián. ¿Qué habría querido él? ¿Para qué dejó este sobre si no era para que se abriera? Abrir solo si es necesario. Era necesario. Ramiro necesitaba saber. Necesitaba entender la magnitud de lo que había hecho. Necesitaba saber que traicionó al único padre que lo amó sin pedir nada a cambio. Pero también pensó en el dolor que esto le causaría, porque por más que Ramiro la hubiera herido, seguía siendo el niño que ella crió, que cargó de bebé, que enseñó a caminar, y parte de ella muy en el fondo todavía lo amaba. Eulalia cerró los ojos y rezó. Le pidió a Julián que la guiara, que le dijera qué hacer, y en el silencio de la mañana sintió la respuesta, la verdad, siempre la verdad. Esa tarde, cuando Emiliano despertó y desayunaron, Eulalia tomó una decisión. Bajó al pueblo con el sobre en la mano y buscó a Ramiro. Lo encontró en la cantina, sentado solo en una mesa del rincón, con una botella de cerveza a medio tomar. Se veía derrotado, con ojeras profundas y la ropa arrugada, cuando vio entrar a Eulalia. Primero su cara mostró sorpresa, luego rabia, luego algo parecido a vergüenza. Eulalia se acercó sin decir nada y puso el sobre la mesa. «Esto es tuyo», dijo simplemente. «Tu padre quería que lo leyeras». Ramiro miró el sobre sin tocarlo. «No quiero nada más de él. No es de él, es para ti, léelo». Se dio la vuelta y salió de la cantina dejando el sobre ahí. No esperó a ver si Ramiro lo abría. Ya había hecho su parte. Caminó de regreso a la plaza, sintiendo un peso enorme en el pecho. No sabía si había hecho lo correcto, pero era lo único que podía hacer. Esa noche, ya de regreso en la casa de la montaña, Eulalia le contó a Emiliano sobre el sobre lo que contenía. El niño la escuchó con ojos grandes. «Entonces el tío Ramiro no es tu hijo de verdad. Es mi hijo», corrigió Eulalia. «Lo crié, lo cuidé, lo quise. Eso lo hace mi hijo. La sangre no es lo único que importa. Mijo, a veces ni siquiera es lo más importante». Emiliano asintió pensativo. «¿Crees que va a cambiar algo? ¿Que el tío va a pedir perdón?» Eulalia suspiró. «No lo sé, mi niño. No lo sé, pero en el fondo sabía la respuesta. Ramiro estaba demasiado hundido en su orgullo y su rabia para cambiar. Esta revelación no lo haría mejor. Probablemente lo haría peor». Y tenía razón. 2 días después, doña Tomasa subió con noticias.
Ramiro había leído el sobre, y su reacción no fue arrepentimiento, fue furia. Decía que todo era mentira, que su padre lo había traicionado ocultándole la verdad, que Eulalia había sabido siempre y nunca le dijo. Nada de eso era cierto. Eulalia no sabía. Julián nunca se lo dijo, pero Ramiro necesitaba culpar a alguien, y era más fácil culparlas a ellas que aceptar su propia responsabilidad. Eulalia escuchó todo en silencio. Luego asintió. «Está bien», dijo. «Que piense lo que quiera. Yo ya hice lo que tenía que hacer». Y esa fue la última vez que habló del sobre. Pasaron 2 semanas más antes de que Ramiro apareciera de nuevo. Eulalia estaba afuera de la casa, plantando semillas de hierbabuena junto al fogón. Emiliano la ayudaba, haciendo hoyitos en la tierra con un palo. El sol brillaba sin neblina por primera vez en mucho tiempo, y el aire olía a pino fresco y tierra húmeda. Escucharon los pasos antes de verlo. Ramiro subía por el sendero de Lajas, solo, sin la camioneta, sin Leticia. Caminaba despacio, con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos. Eulalia se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. Emiliano se pegó a ella, tenso. Ramiro se detuvo a unos metros de distancia. Se veía demacrado, con barba de días y ojeras profundas. Cuando levantó la vista, Eulalia vio algo en sus ojos que no había visto en años: dolor. «Mamá», dijo con voz ronca, y esa palabra sonó diferente esta vez, menos falsa, más rota. Eulalia no respondió. Esperó. Ramiro se pasó la mano por la cara, como si tratara de encontrar las palabras correctas. «Leí el sobre, leí todo. Lo sé. Usted sabía que yo no era». «No», lo interrumpió Eulalia. «Tu padre nunca me lo dijo. Me enteré al mismo tiempo que tú». Ramiro asintió despacio, procesando. Se quedó callado un momento largo, mirando el suelo. «Toda mi vida fue una mentira». «No», dijo Eulalia con firmeza. «Tu padre te amó, eso no fue mentira. Te dio su apellido, te crió como hijo propio, te dejó herencia. Nada de eso fue mentira, pero me mintió, me ocultó la verdad. Para protegerte», respondió Eulalia. «Porque sabía que si te decía, ibas a sentirte exactamente como te sientes ahora, diferente, menos valioso. Y no eras menos valioso, Ramiro. Para tu padre eras todo». Las palabras colgaron en el aire. Ramiro apretó los puños, luchando contra algo que Eulalia no podía ver. Yo lo traicioné», dijo finalmente, y la voz se le quebró. «Traicioné al único hombre que me quiso sin importarle de dónde venía. Lo traicioné a él, la traicioné a usted, y todo por no pudo terminar». Se derrumbó ahí parado, cubriéndose la cara con las manos, mientras los hombros le temblaban. Eulalia sintió algo moverse dentro de ella. Esa parte maternal que nunca se va, no importa cuánto te hieran. Dio un paso hacia él, luego se detuvo. Quería abrazarlo, consolarlo como cuando era niño, y se caía. Pero ya no era un niño, y el dolor que sentía ahora era consecuencia de sus propias acciones. «¿Qué querías, Ramiro?», preguntó en voz baja. «¿Qué querías que valiera más que tu familia?». Ramiro bajó las manos, tenía los ojos rojos. «No lo sé, pensé que con dinero todo sería más fácil, que podríamos irnos de aquí, tener una vida mejor. Pensé que usted ya estaba vieja, que ya no necesitaba mucho, que ya no importaba», completó Eulalia. Ramiro cerró los ojos, asintiendo con vergüenza. «Lo siento, mamá, lo siento tanto». Las palabras sonaban sinceras, pero Eulalia había aprendido en estos meses de dolor que las disculpas no borran las acciones. Las lágrimas no deshacen el daño. «¿Leticia sabe que estás aquí?», preguntó. Ramiro negó con la cabeza. Ella se fue a la ciudad hace una semana. Dijo que este pueblo la asfixiaba, que no iba a quedarse a ser juzgada por gente que no vale nada. No mencionó a Emiliano.
No preguntó por su sobrino. Eso le dijo a Eulalia todo lo que necesitaba saber sobre Leticia. Su hija no iba a cambiar, no iba a pedir perdón, simplemente se había ido, dejando atrás el desastre que creó. ¿Y tú?, preguntó Eulalia. ¿Tú qué vas a hacer? Ramiro se encogió de hombros, perdido. No lo sé. El abogado dice que probablemente tenga que pagar una multa por el intento de fraude. No es cárcel, pero todo el pueblo me mira como si fuera basura. Eso pasa cuando traicionas a tu familia, dijo Eulalia sin crueldad. Solo como hecho. Ramiro asintió. Se quedaron ahí parados en silencio incómodo, con años de distancia entre ellos que ninguna disculpa podía cerrar. ¿Me perdonas?, preguntó Ramiro finalmente, con voz de niño pequeño. Eulalia respiró hondo. Miró a su hijo, ese hombre de 40 años que alguna vez fue un bebé en sus brazos, que aprendió a caminar agarrado de su mano, que se dormía escuchando sus canciones. Te perdono, dijo, porque así me crió mi madre y así me enseñó don Julián, pero perdonar no significa olvidar, Ramiro, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo. La casa de abajo, la que fue de tu padre, es tuya. Eso no te lo voy a quitar, pero esta casa, señaló la casita de montaña. Este terreno, el manantial, todo esto es mío, y cuando yo muera será de Emiliano, no tuyo, no de Leticia, de él. Ramiro miró a Emiliano, que seguía pegado a Eulalia, mirándolo con desconfianza. Está bien, dijo. Es justo, y quiero que sepas algo más, continuó Eulalia. Tu padre te amó, no porque fueras su sangre, sino porque eras su hijo. Eso te hace más especial, no menos. Él te eligió, y eso vale más que cualquier lazo de sangre. Por primera vez, Ramiro pareció entender. Las lágrimas le corrieron de nuevo, pero esta vez no las escondió. Ojalá pudiera decirle que lo siento. Díselo, dijo Eulalia. Ve al panteón, habla con él. Tal vez no te responda, pero él escucha. Ramiro asintió. Dio un paso atrás, como si fuera a irse. Luego se detuvo. ¿Puedo venir a visitarla a veces? ¿Ayudarle con cosas de la casa? Eulalia lo pensó. Una parte de ella quería decir que no, que se fuera y no volviera, pero otra parte, esa parte que nunca deja de ser madre, vio una oportunidad, no de volver a como estaban las cosas. Eso era imposible, pero tal vez, con tiempo, de construir algo nuevo. Puedes venir, dijo, pero solo si es de verdad, sin mentiras, sin segundas intenciones, ¿me entiendes? Sí, mamá, y tienes que ganártelo. No voy a confiar en ti solo porque pides perdón. La confianza se construye, no se regala. Lo sé. Ramiro se quedó ahí un momento más, como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió. Se dio la vuelta y empezó a bajar por el sendero. Eulalia lo vio alejarse hasta que desapareció entre los árboles. Emiliano le apretó la mano. ¿De verdad lo perdonaste, abuelita? Sí, mi niño, pero perdonar no significa que todo está bien. Significa soltar el veneno para que no me enferme a mí también. ¿Y va a volver? No lo sé, admitió Eulalia. Tal vez sí, tal vez no, y está bien. Ya no necesitamos que vuelva para estar bien. Emiliano asintió, pensativo. Luego señaló las semillas de hierbabuena. ¿Seguimos plantando? Eulalia sonrió. Seguimos, se arrodillaron de nuevo en la tierra, plantando semillas bajo el sol tibio. La casa ya no parecía una prisión, con el techo arreglado, las paredes limpias, las hierbas creciendo junto al fogón. Empezaba a sentirse como hogar. Las semanas siguientes trajeron cambios pequeños pero importantes. Eulalia arregló más cosas de la casa con ayuda de Tomasa y su sobrino. Pintaron las paredes, pusieron vidrios en las ventanas, repararon la puerta. El agua del manantial seguía corriendo clara y fresca. Y Eulalia empezó a vender un poco del excedente a los vecinos de abajo. Ganando algo de dinero propio por primera vez en su vida, Emiliano volvió a reír.
Jugaba entre los pinos, ayudaba en la casa, estudiaba con los libros que el padre Ignacio le prestaba. Ya no tenía esa mirada asustada de antes. Ramiro volvió 2 veces. La primera trajo madera para arreglar la banca. La segunda ayudó a limpiar el camino de piedras. No hablaban mucho, pero el silencio era menos pesado. Llevaba tiempo, pero tal vez, solo tal vez, algún día podrían tener algo parecido a una relación. De Leticia no supieron nada. Tomasa dijo que la vieron en la ciudad, trabajando en una tienda, viviendo sola. No preguntó por Emiliano. No mandó cartas, simplemente desapareció de sus vidas. Y Eulalia decidió que estaba bien. No todos merecían segundas oportunidades. Algunos tenían que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los cerros, Eulalia se sentó en el escalón de su casa. Emiliano estaba dentro haciendo tarea. El viento soplaba suave entre los pinos, trayendo ese olor a tierra y resina que ya le parecía hogar. Pensó en todo lo que había pasado: la humillación, el dolor, el descubrimiento, la pelea, la victoria. Pensó en Julián, en cómo la había protegido incluso después de muerto. Pensó en la comunidad que la sostuvo cuando su propia sangre la abandonó, y entendió algo que antes no había visto con claridad. La familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Tomasa, el padre Ignacio, don Celestino, el licenciado Morales, todos ellos habían sido más familia que Ramiro y Leticia. La dignidad no se hereda, se construye, se defiende, se sostiene con verdad y con comunidad. Y esa, comprendió Eulalia mientras el viento le movía el rebozo, era la verdadera herencia que le dejaría a Emiliano. No tierras, no dinero, sino la certeza de que vale la pena pelear por la verdad, de que la comunidad importa, y de que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, marcando las 6 de la tarde. Eulalia cerró los ojos, respiró hondo el aire puro de la sierra y sonrió. Estaba en paz.